Estás solo en casa. La noche cae lentamente, el silencio llena las habitaciones y todo parece tranquilo, como tantas otras noches. Pero de repente, algo cambia. Una extraña sensación, una molestia que comienza leve, casi imperceptible, en el centro del pecho. Intentas ignorarla. Quizás solo sea acidez, piensas. Quizás la cena fue demasiado pesada. Pero no lo es. La molestia se transforma en un dolor profundo e intenso, como ningún otro. Es como si una presión invisible te empujara el pecho desde adentro hacia afuera. Sientes que el aire se atasca. Te acomodas en el sillón, cambias de posición, pero la sensación continúa y, poco a poco, empeora. Empiezas a sudar en la frente, sudor frío, helado, pegajoso. Te falta el aire. Sientes un hormigueo en el brazo izquierdo. El dolor sube al hombro, luego al cuello. Y entonces llega el miedo. Un miedo que sientes en lo más profundo del pecho. Tu mente intenta negarlo, pero tu cuerpo ya lo sabe. Estás sufriendo un infarto. Y no hay nadie alrededor. En ese momento, el tiempo parece detenerse. Cada segundo se vuelve precioso, y la diferencia entre actuar y dudar puede definir lo que sucede después. Si usted tiene más de 60 años o cuida a alguien de esa edad, saber qué hacer en esos primeros minutos puede literalmente salvarle la vida. Sé que lo que voy a contarles no es un tema fácil, pero es necesario. He visto a muchos pacientes que podrían haber sobrevivido si hubieran sabido qué hacer en los primeros momentos de un infarto. Y lo que voy a compartir aquí no es teoría de libros de texto. Es práctica. Es ciencia aplicada a la vida real. Antes que nada, es necesario saber reconocer las señales. El dolor de pecho es el síntoma más común, pero no es el único. Generalmente se describe como una opresión, una presión, un peso que no desaparece. Algunas personas dicen que es como si un elefante estuviera sentado sobre su pecho. Pero en otros casos, especialmente en mujeres y personas con diabetes, los síntomas son más sutiles. Puede comenzar con dolor de estómago, náuseas, mareos, fatiga extrema o incluso una sensación de ansiedad intensa, esa impresión de que algo muy malo está a punto de suceder. Esta sensación es real y el cuerpo intenta advertirle. El problema es que, a menudo, las personas ignoran estas señales, creyendo que desaparecerán. Y es precisamente ahí donde aumenta el peligro. Cada minuto cuenta. El tiempo es el factor más decisivo para sobrevivir a un infarto. Cuando ocurre un infarto, una arteria coronaria se bloquea. La sangre, que debería transportar oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco, ya no puede circular. Es como si se cerrara una vía vital. Y cuanto más tiempo dure el bloqueo, más células cardíacas mueren por falta de oxígeno. Este proceso comienza en minutos. Y cuanto antes se detenga, mayores serán las posibilidades de evitar daños permanentes o algo peor. Por lo tanto, la primera acción es clara: llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. En Brasil, el número es el 192, SAMU. No espere. No minimice los síntomas. Y, por favor, nunca intente esperar a que pase. En este momento, el tiempo corre en tu contra. Mucha gente piensa que la ambulancia tardará demasiado y decide conducir hasta el hospital. Esto es un grave error. Durante un infarto, la presión arterial puede caer en picado, el ritmo cardíaco puede volverse irregular y la persona puede desmayarse en cualquier momento. Si esto ocurre mientras conduce, las consecuencias pueden ser trágicas, no solo para quien sufre el infarto, sino también para los demás conductores. Por lo tanto, el consejo es sencillo: pide ayuda. Pídele ayuda a un vecino, un amigo, un familiar o incluso a un conductor de una plataforma de transporte compartido, pero nunca conduzca solo. Mientras esperas ayuda, es fundamental preparar el entorno y tu cuerpo. Desbloquea las puertas. Esto permite que los servicios de emergencia entren rápidamente, incluso si pierdes el conocimiento. Si tienes mascotas, llévalas a otra habitación. Ten a la vista la lista de medicamentos y alergias. Esta información puede marcar la diferencia en la atención inicial. Siéntate en una posición cómoda, preferiblemente con la espalda apoyada y la cabeza ligeramente elevada. Evita tumbarte completamente.
Esto ayuda a mantener la circulación y reduce el riesgo de una bajada repentina de la presión arterial. Respira despacio. Inhale por la nariz y exhale por la boca. Cada respiración consciente ayuda a controlar el pánico y reduce el esfuerzo del corazón. En este momento, si no es alérgico, mastique 2 tabletas de aspirina de 100 miligramos para niños. Masticar acelera la absorción y ayuda a disolver el coágulo que puede estar obstruyendo la arteria. Este pequeño y sencillo gesto puede aumentar significativamente sus probabilidades de sobrevivir hasta que llegue la ayuda médica. La aspirina es un medicamento antiplaquetario, lo que significa que evita que las plaquetas se agrupen y formen coágulos más grandes. Esto no reemplaza el tratamiento médico, pero puede ganar tiempo, y el tiempo es crucial en estos casos. Sin embargo, es importante recalcar, solo tómela si no tiene antecedentes de alergia a la aspirina ni de sangrado gastrointestinal. Evite tomar otros medicamentos sin consultar a un médico. Muchas personas, desesperadas, recurren a vasodilatadores como Isordil o Sustrate, creyendo que abren las arterias. Sin embargo, si el infarto se produce en el ventrículo derecho o si la persona ha usado medicamentos para la disfunción eréctil como Viagra o Cialis, estos fármacos pueden causar una caída repentina de la presión arterial y empeorar la situación. La automedicación puede convertir una situación grave en algo fatal. Otro error común es creer en remedios caseros o rumores que circulan por Internet. Probablemente hayas oído hablar de toser repetidamente para salvar el corazón. Esta técnica, conocida como RCP con tos, no tiene ninguna base científica. Toser no desbloquea las arterias ni revierte un infarto. Si estás consciente, tu corazón sigue latiendo, y lo que necesita es oxígeno, tranquilidad y tiempo hasta que llegue la ayuda. El masaje cardíaco solo debe iniciarse si la persona está inconsciente y no respira, lo que indica un paro cardíaco. En esta situación, sí, cada segundo es vital. La compresión torácica firme, a un ritmo de 100 a 120 respiraciones por minuto, hasta que llegue la ayuda, puede salvar una vida. Pero, volviendo a ese momento de soledad y desesperación, imagínese en el lugar del paciente que se da cuenta de que algo anda mal y decide actuar. Coge el teléfono, llama al servicio de emergencias médicas, SAMU, explica los síntomas, abre la puerta y se sienta con calma. Al otro lado de la línea, el operador guía cada paso, mantiene al paciente consciente y envía la ambulancia más cercana. Minutos después, llega el equipo, realiza un electrocardiograma portátil, confirma el infarto y activa el protocolo de emergencia. Este tipo de acción, rápida, racional e informada, cambia el desenlace. Porque lo que determina la supervivencia, en la mayoría de los casos, no es solo el tratamiento hospitalario, sino las decisiones tomadas en los primeros minutos. Ahora, respire hondo e imagine, ¿cuántas personas a su alrededor sabrían qué hacer en una situación así? ¿Cuántos amigos, vecinos y familiares sabrían reconocer los síntomas y actuar con calma? De ahí la importancia de la información, salva vidas. Saber qué hacer, incluso en medio del miedo, es lo que transforma una tragedia en una historia de superación. Y el primer paso es precisamente ese, reconocer, no ignorar, y actuar. Mientras llega la ambulancia, el cuerpo lucha. El corazón, ese pequeño músculo del tamaño de un puño, intenta mantener el ritmo, pero a cada segundo siente el peso de la falta de oxígeno. Late más rápido, luego más lento, y finalmente falla, buscando desesperadamente una forma de continuar. El dolor se intensifica, el sudor empapa la mente, y ésta, consumida por el miedo, empieza a pensar en todo lo que la rodea, los niños, la familia, la vida que puede estar pendiendo de un hilo. Es en este momento cuando el autocontrol se vuelve esencial. Respirar hondo, mantener la calma y confiar en que la ayuda está en camino es lo que puede marcar la diferencia entre perder el control y permitir que el cuerpo se resista hasta que llegue la ayuda. El equipo de la Unidad de Atención Médica Ambulatoria, UAMA, llega con el equipo y la capacitación necesarios para afrontar este tipo de situaciones. Su primer paso es sencillo, pero crucial, evaluar el nivel de conciencia, el pulso y la respiración. Si el paciente está consciente, el tratamiento comienza de inmediato. Se realiza un electrocardiograma, ECG, portátil, capaz de identificar en pocos segundos si se trata de un infarto agudo de miocardio. El ECG muestra el patrón característico, la conocida elevación del segmento ST, que indica una obstrucción arterial completa.
Tan pronto como se confirma el diagnóstico, se activa el protocolo de emergencia. Los profesionales comienzan a administrar oxígeno, monitorizan la presión arterial y administran medicamentos para aliviar el dolor y reducir el esfuerzo del corazón. Con frecuencia, también administran anticoagulantes y trombolíticos, sustancias que ayudan a disolver el coágulo que impide la circulación sanguínea. Durante este proceso, cada minuto es crucial. Existe un concepto muy importante en cardiología llamado tiempo puerta-balón. Representa el intervalo entre la llegada del paciente al hospital y el momento en que se desbloquea la arteria mediante cateterismo. Cuanto menor sea este tiempo, mayores serán las probabilidades de que el músculo cardíaco se recupere sin secuelas. Idealmente, este intervalo no debería superar los 90 minutos. Por ello, los hospitales con unidades de urgencias cardiovasculares trabajan a contrarreloj. Equipos completos están entrenados para actuar con precisión quirúrgica. Médicos, enfermeros, técnicos y paramédicos se mueven al unísono, como un solo organismo. Todo se hace para restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. En cuanto el paciente llega al hospital, se le traslada a la sala de hemodinámica, donde se realiza el cateterismo cardíaco. Se inserta una pequeña cánula, generalmente a través de una arteria de la muñeca o la ingle, que permite que un catéter llegue al corazón. Se inyecta un medio de contraste, que permite visualizar las arterias coronarias y la ubicación de la obstrucción en tiempo real. Cuando se localiza el punto crítico, el médico inserta un pequeño balón que, al inflarse, empuja la placa grasa y reabre el paso al flujo sanguíneo. En muchos casos, se coloca un stent, una especie de resorte metálico, para mantener la arteria abierta de forma permanente. Es un procedimiento delicado pero rápido, capaz de salvar el músculo cardíaco en cuestión de minutos. Mientras todo esto sucede, el paciente suele estar despierto. El ambiente es frío, el sonido de los monitores es constante y se percibe una mezcla de miedo y esperanza. El doctor Iván, que ahora habla con voz tranquila y con la experiencia acumulada durante más de 2 décadas, sabe lo que se refleja en esa mirada. Ha sostenido muchas manos temblorosas, ha visto lágrimas mezcladas con alivio. Porque, en el fondo, lo que está en juego no es solo un corazón, sino toda una historia. Es el padre que desea ver crecer a su nieto, la madre que aún sueña con volver a ver el mar, el abuelo que anhela otra tarde tranquila en el jardín. Y cuando la sangre vuelve a fluir, cuando el monitor se estabiliza, se experimenta una sensación indescriptible. El corazón vuelve a latir con fuerza. La vida comienza de nuevo. Pero el tratamiento no termina en el hospital. De hecho, ahí es donde apenas comienza. Tras el cateterismo, el paciente permanece bajo estricta vigilancia durante 24 a 48 horas en una unidad de cuidados intensivos coronarios. Los médicos controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial, los niveles de oxígeno en sangre y ajustan la medicación según sea necesario. A partir de ese momento, comienza el proceso de recuperación y, lo que es más importante, la prevención de nuevos eventos. Porque un infarto es, en muchos casos, una advertencia, una clara señal de que algo debe cambiar. La dieta, los hábitos, el sueño, el estrés, todo debe reevaluarse. Y aquí es donde entra en juego el conocimiento, la orientación y el compromiso con la propia vida. Es fundamental comprender que un infarto no es un evento aislado que surge de la nada. Es el resultado de años, a veces décadas, de un proceso silencioso llamado aterosclerosis. Pequeñas partículas de grasa, colesterol y calcio se acumulan en las paredes de las arterias, formando placas. Con el tiempo, estas placas se estrechan y dificultan el flujo sanguíneo. Finalmente, una de ellas se rompe. El cuerpo, en un intento por reparar esta rotura, forma un coágulo, y es este coágulo el que bloquea completamente el paso de la sangre. El resultado es un infarto. Por lo tanto, el tratamiento no puede limitarse a desobstruir la arteria, debe abordar la causa. Tras el alta hospitalaria, el paciente recibe una serie de instrucciones que debe seguir rigurosamente. Entre ellas se encuentra el uso continuo de medicamentos que previenen la formación de nuevos coágulos, controlan la presión arterial y reducen el colesterol. Medicamentos como la aspirina, las estatinas y los betabloqueantes se convierten en parte de su rutina diaria. Abandonarlos por cuenta propia es un error muy grave y una de las principales causas de infartos recurrentes. El seguimiento médico regular,
con revisiones periódicas, también es esencial. Permite ajustar las dosis y detectar precozmente cualquier signo de complicaciones. Pero lo más importante está fuera del hospital, el estilo de vida. Y aquí es donde muchos tropiezan. El corazón puede haberse salvado, pero si los hábitos no cambian, el riesgo regresa. Una dieta rica en grasas saturadas, fumar, el sedentarismo, el estrés constante, todo esto alimenta el siguiente evento. La buena noticia es que el cuerpo es extraordinariamente capaz de recuperarse cuando recibe los estímulos adecuados. Pequeños cambios constantes generan resultados profundos. Caminar 30 minutos al día, sustituir el exceso de sal por condimentos naturales, incluir frutas, verduras y cereales integrales en la dieta, dormir bien, reducir el consumo de alcohol y, sobre todo, aprender a relajarse, perdonar y bajar el ritmo, todo esto fortalece el corazón. Y cuando el paciente comprende esto, algo cambia. He visto personas que, después de un infarto, decidieron transformar por completo sus vidas. Empezaron a caminar al amanecer, cambiaron los cigarrillos por aire fresco, el exceso de café por té y la desesperación por gratitud. Y, en pocos meses, la diferencia es evidente. El cuerpo responde, el rostro cambia, los ojos recuperan su brillo. La ciencia lo demuestra. Quienes adoptan nuevos hábitos reducen el riesgo de un segundo evento cardíaco hasta en un 80%. Y no se trata solo de cifras frías, sino de vidas transformadas. Pero el camino de la prevención debe continuar, incluso cuando los síntomas desaparecen. El corazón es discreto. Rara vez da señales antes de un nuevo problema. Por lo tanto, el seguimiento médico es indispensable. Los chequeos regulares permiten evaluar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre y la función cardíaca mediante pruebas sencillas como electrocardiogramas y ecocardiogramas. Con esta información, el médico ajusta el tratamiento, identifica riesgos y guía los cambios antes de que surja cualquier complicación. El secreto reside en la constancia. Es mejor prevenir con disciplina que volver a correr contra el tiempo. Y la prevención no. No se trata solo de un asunto individual, sino también familiar y social. Cuando un miembro de la familia sufre un infarto, todos a su alrededor deben prestar atención a la señal de alerta. Es momento de replantearse la dieta familiar, fomentar los paseos en grupo y abandonar los hábitos perjudiciales. Pequeñas acciones compartidas crean un entorno más saludable. Y el ejemplo es lo que más inspira. Los padres que cuidan su propia salud enseñan sin necesidad de palabras. Los abuelos que mantienen una rutina activa se convierten en modelos a seguir para sus nietos. Cuidar nuestro corazón es cuidar de quienes amamos. Entre los muchos pacientes que el Dr. Iván ha tratado, la historia del señor Antonio es una de las más memorables. A sus 67 años, se encontraba solo en casa cuando sintió dolor en el pecho. Recordó las instrucciones que había escuchado en una clase de primeros auxilios. Llamó al SAMU, Servicio de Emergencias Médicas de Brasil, abrió la puerta, se sentó con calma y masticó 2 aspirinas infantiles. Cuando llegó el equipo, encontraron a un hombre asustado, pero consciente y dispuesto a colaborar. En menos de 20 minutos, estaba en el hospital. El diagnóstico confirmó el infarto y se le practicó una angioplastía con éxito. Hoy, Antonio camina a diario, se somete a rehabilitación y tiene una misión: alertar a los demás sobre la importancia de actuar con rapidez. Suele decir que sobrevivió porque estaba preparado, y esa preparación comenzó con la información. Historias como la suya demuestran que el conocimiento es poder. Saber reconocer un síntoma, saber qué hacer y, sobre todo, saber qué no hacer, puede cambiar por completo el desenlace de una emergencia. Muchos creen que nunca les ocurrirá, hasta que sucede. Y lo que define el resultado es la reacción. El tiempo es el factor más valioso de todos. En cada minuto de retraso, se pueden perder millones de células cardíacas. Por lo tanto, el lema que el Dr. Iván repite en cada consulta es simple: el tiempo es músculo. El tiempo es vida. Reconocer las señales, actuar con rapidez y buscar ayuda de inmediato es lo que distingue el susto de la tragedia. Y es necesario difundir esta conciencia. Al mismo tiempo, es importante hablar de algo que la medicina no siempre aborda: la dimensión emocional del corazón. El corazón es un órgano, sí, pero también es un símbolo.
Reacciona a nuestras emociones, responde a nuestros pensamientos y guarda en sí mismo los reflejos de nuestras experiencias. El estrés constante, el resentimiento y el miedo prolongado producen reacciones químicas que lo dañan tanto como el tabaco o el azúcar. Por otro lado, la serenidad, el perdón, la fe y la gratitud tienen un verdadero efecto terapéutico. Los estudios demuestran que las personas que cultivan una vida espiritual equilibrada tienen un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La fe, independientemente de cómo se viva, aporta calma, propósito y fortaleza para afrontar los desafíos de la recuperación. Por lo tanto, el Dr. Iván suele concluir sus consejos con una reflexión: cuidar el corazón va mucho más allá de los exámenes y los medicamentos. Se trata de aprender a vivir con mayor ligereza. Se trata de comprender que el cuerpo habla y que el corazón es un mensajero fiel. Cuando sufre, pide atención, no solo médica, sino también emocional. Te invita a bajar el ritmo, a respirar, a perdonar y a empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es posible, incluso después de todo. Cada latido que sientes ahora es una nueva oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas de forma diferente, para vivir mejor, para elegir lo que realmente importa. Los avances médicos son enormes. En tan solo 2 décadas, las tasas de mortalidad por infarto han disminuido en más de un 20%. Esto significa que más personas sobreviven, gracias a la información y al tratamiento precoz. Pero aún queda mucho por hacer. El mayor desafío no es solo salvar vidas en urgencias, sino evitar que las personas lleguen allí. Y eso comienza en casa, con pequeñas acciones diarias: beber más agua, caminar, controlar el peso, evitar el exceso de sal y azúcar, dejar de fumar y aprender a relajarse. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir conscientemente. Si has llegado hasta aquí, debes saber que ahora posees un conocimiento que puede salvar vidas. Quizás algún día, alguien cercano a ti sienta dolor en el pecho y recuerdes estas palabras. Sabrás cómo actuar, qué hacer y qué evitar. Y esta actitud puede marcar la diferencia entre perder y salvar una vida. Por eso, compartir este tipo de información es tan importante. Cuanta más gente aprenda, más vidas se protegerán. Habla con tus amigos, tus padres, tus vecinos. Compartir lo que sabes es un acto de amor. Y antes de terminar, el Dr. Iván hace una petición sincera: si este contenido te ha resonado, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde donde lo ves. Indica tu nombre, tu edad y si has vivido algo similar. Estas historias ayudan a construir una comunidad de apoyo, donde cada relato puede inspirar a alguien a cuidarse. Aquí, el objetivo no es solo informar, sino inspirar. Porque la verdadera medicina no reside solo en los remedios, sino en el cuidado, el conocimiento y la conexión entre las personas. Respira, en lo más profundo de tu ser, siente cómo late tu corazón. Es el sonido de la vida, el ritmo de la esperanza y un recordatorio de que aún hay mucho por vivir. Cuídalo como si fuera un tesoro. Porque eso es exactamente lo que es. Y recuerda, la salud no es cuestión de suerte, es una decisión. Elige vivir bien, elige cuidarte, elige seguir adelante. Y mientras haya un latido, siempre habrá una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Soy el Dr. Iván, y mi compromiso es con tu salud, tu bienestar y tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate, abraza a tus seres queridos y recuerda, tu corazón es lo más preciado que tienes.